Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en una nueva edición de nuestras clases por video, este, después de la charla de hoy, que la verdad estuvo muy buena y aprovecho también para volver a agradecerles por todos sus comentarios, bueno, más que nada por el tiempo que han dedicado a poder encontrarnos un rato, eh, más allá de las propuestas que fueron surgiendo, creo que es importante eso, ¿no? Tener un espacio de encuentro, de poder intercambiar un poco más, algo un poco más parecido a lo presencial, perdón. Y creo que eso lo supimos valorar todos también, ¿no? Al menos ahora ya les conozco las caras a algunos de ustedes. Bueno, y con el resto, ojalá más adelante podamos encontrarnos en algún momento. Bueno, disculpen que hoy la luz no es muy buena, hoy ya es de noche, así que estoy con luz artificial, digamos así. Bueno, no creo que sea un inconveniente ese. Bueno, vamos a seguir con el texto de Roger Bernot. Recuerdan que en el último video habíamos empezado con este texto que se llama La filosofía del hombre, que va de la página 7 a la 29. La vez pasada habíamos visto de la página 7 a la 17. Y bueno, en estas páginas el autor lo que hace es introducirnos un poco y presentarnos su trabajo. Y bueno, nos dice que va a ser una metafísica del hombre, ¿no? Pero que bueno, este término no parece ser muy conveniente, sobre todo dada la difusión que ha tenido el término psicología, ¿no? Entonces, que en definitiva él va a adoptar este término psicología, pero en definitiva, él lo que va a hacer es una antropología metafísica, digamos así, por eso nos interesa este texto en este marco, ¿no? Estamos viendo un poco de qué se trata la antropología filosófica. Este, y bueno, va a tratar de delinear un poco lo que es el campo de estudio, objeto material y el objeto formal, eh, y va a decir que el objeto material de su estudio, de la corriente antropológica, psicológica que él adopta, es el hombre, ¿no? En realidad todos los seres vivos, pero dentro de los seres vivos especialmente el hombre, eh, y bueno, en todo lo que le pasa al hombre, especialmente lo que tiene que ver con su alma, digamos así, ¿no? Que el alma está en composición con el cuerpo, entonces no es el alma separada del cuerpo, sino, bueno, lo que nos pasa por el hecho de ser seres, de tener espíritu, digamos así, pero no por eso dejando de lado el cuerpo. Y bueno, en cuanto al aspecto, al objeto formal también, ¿no? Él va a optar por una perspectiva metafísica, es decir, tratar de explicar la realidad humana desde sus causas últimas, ¿no es cierto? No solamente describiendo su esencia, sino también de los principios últimos que componen la esencia del hombre. Bueno, y ahí en ese marco se va a mover, digamos así. Este, y bueno, de esta filosofía, de esta psicología filosófica, en enfoque metafísico, que era medio lo último que vimos, va a terminar hablando de por qué es legítima, o de su legitimidad, y también de su necesidad, ¿no? De por qué es necesario este estudio. Así que hasta ahí fue como, bueno, una introducción, podemos decir, o una presentación de su perspectiva, de dónde él está parado, ¿no? De lo que va a hacer. Hoy vamos a tratar de terminar con este texto, es decir, desde la página 17 a la página 29. Este, y vamos a empezar ahora sí a desarrollar algunos contenidos propios de esta antropología metafísica que él nos propone, ¿no? De esta psicología desde una perspectiva así filosófica y metafísica. Y bueno, como les decía, el estudio de la psicología para él tiene que ver con el estudio de la vida, ¿no? Acuérdense de la etimología de la palabra psicología, que tiene que ver justamente con esto, el estudio del alma, y el alma entendido como principio de la vida. Entonces, el, el- el primer objeto a estudiar entonces es la vida, ¿no? O sea, esta característica tan particular, tan peculiar de algunos seres, de algunos entes,
que algunos la tienen, otros no. Entonces, la pregunta es, ¿qué es esto que tienen algunos seres y que los distingue y que llamamos vida, ¿no? Lo primero que vamos a decir, bueno, que vamos a decir con el autor, es que este término vida no designa a una sustancia, ¿no? No designa a un ser, en el sentido de que no vemos a la vida por ahí andando en sí misma y separada de las cosas, ¿no? Eh, Esto, bueno, es la diferencia, digamos, las sustancias. No sé si han visto alguna vez en alguna introducción de filosofía o algo así. Una mesa, una silla, una lámpara, un celular, son sustancias, porque tienen el ser en sí mismo, los vemos, que están ahí separados y distintos de otras cosas, ¿no? En cambio, hay realidades que son reales, pero que no son sustancias, como los colores, por ejemplo, ¿no? O sea, no vemos el blanco en sí mismo, sino que siempre vemos cosas blancas. Eh, y bueno, con la vida pasa algo parecido, ¿no? No es una sustancia y por lo tanto es un término abstracto, ¿no? Por sí mismo no tiene materialidad, digamos así. Este término vida designa un cierto carácter de un cierto tipo de entes, ¿no? Designa un carácter de ciertos actos. ¿eh? Los entes, las cosas, realizan actos, ¿no? Pero hay ciertos actos que denominamos que son acciones o actos vivos, ¿no? Por ejemplo, el respirar, ¿no es cierto? El hablar, eh, bueno, fácilmente sabemos que algo está vivo muchas veces por las cosas que hace, porque los actos son actos vivos. En cambio, no sé, el fuego, podemos ver el fuego se mueve, ¿no? Tiene un cierto movimiento, pero no por eso decimos que el fuego está vivo. O el viento sopla, o no sé, el agua fluye, pero ninguno de estos actos son actos vivos. Entonces, el término vida designa un carácter de cierto tipo de actos, ¿no? Y a la vez es una propiedad del ser que los realiza. Es decir, el carácter no solamente va a adjetivar al acto, sino que también nos está diciendo algo del ser que los realiza, es una propiedad de este ser. De vuelta, yo hablo y ustedes dicen, bueno, ese es un acto de vida, ¿no? El hablar es un acto que denota vida, digamos así. Pero no es solamente un carácter de este acto de hablar, sino que está diciendo algo de mí. Me está diciendo que yo, que soy el ser que habla, el ser que realiza ese acto, está vivo, ¿no? Eh, esto que lo hacemos así naturalmente en lo cotidiano, bueno, es lo primero que podemos hacer esta distinción. Entonces, el término vida es un término abstracto que designa un carácter de ciertos actos, ¿no? Y también designa una propiedad del ser que lo realiza. ¿Sí? Para tratar de llegar a una definición de qué es la vida, podemos partir de la observación, ¿no? Y podemos observar, por ejemplo, lo que pasa con los animales en general, nosotros incluidos entre ellos. Este, y podemos deducir de ahí una noción empírica, que después vamos a desarrollar en más profundidad. Lo viviente se caracteriza por un movimiento espontáneo e intrínseco. Estas dos características y estas dos propiedades las vamos a desarrollar más adelante. Pero si observamos cualquier animal, nosotros incluidos, este, podemos notar, hacer esta deducción empírica, es decir, que parte de la experiencia, de lo que vemos todos los días. Las cosas que están vivas, los seres vivientes, se caracterizan por un cierto tipo de movimientos, y acá cuando decimos movimientos en filosofía, movimientos es sinónimo de cambio, ¿no? De hacer algo, de pasar del acto a la potencia, de la potencia al acto, perdón, de pasar de la potencia al acto, ¿no? Un cierto tipo de movimientos que es espontáneo y es intrínseco. Por ahora vamos a dejarlo ahí y después más adelante lo vamos a desarrollar. Eh, por otro lado, desde otro punto de vista, desde otro tipo de observación, desde una observación más científica, podemos definir la vida por las operaciones vitales que se realizan, por los fenómenos vitales, que en general son la organización, los cuerpos vivos están organizados, ¿no es cierto? Miramos nuestro cuerpo y todo tiene un lugar, un sentido, una función, todo está interrelacionado.
la célula, pasa eso en la unidad mínima de la vida, que es la célula, ¿no es cierto? Hay una organización interna. La nutrición es otra de las operaciones vitales, el hecho de poder ingerir alimentos y generar con eso energía que mantiene la vida. La reproducción, la conservación y la evolución. ¿Eh? Son, las operaciones vitales que podemos observar desde un punto de vista científico, ¿no? Ahora, desde un punto de vista metafísico, podemos distinguirlo. En cuanto a su origen, el ser vivo se caracteriza por la espontaneidad de sus movimientos. ¿Se acuerdan que decíamos hace un ratito que lo viviente se caracteriza por un movimiento espontáneo e intrínseco? ¿Qué quiere decir esto de la espontaneidad de sus movimientos? ¿Bien? Quiere decir que el movimiento, este movimiento propio de los seres vivos, surge de sí mismo, digamos así, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, nosotros vemos de vuelta, la lluvia cae, ¿no? Vemos una gota de agua caer, pero sabemos que esa gota de agua está cayendo y se explica ese movimiento, esa caída, por factores puramente físicos, por la ley de la gravedad, porque el agua en estado gaseoso se condensó, creo que es así, y terminó generándose en estado líquido y termina cayendo por la gravedad, ¿no? En cambio, el movimiento de los entes vivos, de los seres vivos, es espontáneo, surge de sí mismo. ¿Bien? A ver, no es absolutamente espontáneo, no es que es absolutamente, sino que hay factores externos también. Cuando, no sé, yo me muevo, supónganse, hacia algún lado, eh, no sé, voy a la cocina, ¿no? Ahí hay un factor externo que es que de pronto tengo hambre y sé que en la cocina hay alimentos, entonces voy a buscar algo para comer, algo que seguramente nos esté pasando mucho en estos días. Este, entonces ahí hay un factor externo que también causó el movimiento, ¿no? O si no sé, me estoy quemando, yo me muevo por un factor externo que es el fuego que me está haciendo mover, ¿no? Es decir, este movimiento no es absolutamente espontáneo, hay factores externos, pero la presencia de esos factores externos no bastan para producir el movimiento, si el ser no estuviera vivo. Entonces, por más comida que haya en la cocina, si yo no estuviera vivo, no me voy a mover, digamos, hacia la cocina. Si yo no estuviera vivo, por más fuego que me pusieran al lado, no me voy a correr porque no estoy vivo. Bueno, eso, ¿no? Entonces, los factores externos, que también puede ser, no sé, alguien me asusta, tengo, no sé, el miedo, o estoy apurado, o voy, eh, lo que sea, ¿no? Todo lo que sea exterior que pueda provocar un movimiento, un cambio en mí, eh, que me mueve a actuar, digamos así. Esos factores externos no alcanzan para explicar la realidad de ese movimiento, ¿sí? Como sí alcanzan cuando ese cuerpo no está vivo, ¿no? Eh, es decir, lo que decíamos antes, las leyes de la gravedad, de la condensación del agua, todo eso, alcanza para explicar el movimiento de la gota que cae, ¿no? O del agua que fluye. Eh, Se pueden explicar por leyes físicas, por factores externos. En cambio, el movimiento de los seres vivos no alcanza, ¿no es cierto? Son movimientos espontáneos, por eso decimos así, ¿no? Eh, Acá hay una dificultad que viene también de un principio de la filosofía, que ya viene de Aristóteles. Aristóteles decía que todo lo que se mueve es movido por otro, porque si no estaríamos hablando del primer motor inmóvil famoso que después se identificó con Dios, ¿no? Y evidentemente nosotros no somos dioses. Entonces, ¿cómo es posible esto de que, por un lado, nosotros tenemos movimientos espontáneos y no entrar en contradicción con el principio que dice que todo lo que se mueve es movido por otro, ¿no? Eh, bueno, una respuesta posible a este problema es que el ser vivo está organizado, ¿no? Como decíamos antes, está compuesto por partes, ¿no? Entonces, muchas veces es una parte que mueve a la otra, ¿ven? También ahí hay un movimiento de algo, de una cosa sobre otra, pero que están componiendo el mismo ser vivo. Eh, bueno, no sé, esto que decíamos del hambre, el estómago envía la señal al cerebro, supongo que será así, el cerebro hace que se muevan los músculos y demás,
Y también hay un factor ahí también volitivo, espiritual, que no se agota en el cerebro, pero bueno, es una parte moviendo a la otra, ¿no? Y por eso, y ahí se puede explicar esto de que todo lo que se mueve es movido por otro, porque hacia adentro del propio ser vivo hay una parte que mueve a otra, ¿no? Entonces, es coherente con este principio aristotélico, ¿no? Esto en cuanto al origen del movimiento, ¿sí? Retomamos entonces, la vida es un movimiento espontáneo e inmanente, ¿no? Eh, en cuanto al origen del movimiento, decimos que es espontáneo, tiene su origen en el propio ser vivo, ¿no? Y en cuanto a su término, lo esencial de este tipo de movimientos, de esta vida, es que eh, este movimiento termina actuando sobre sí mismo, ¿no? La acción es inmanente, ¿no? Recae eh, sobre el mismo ser vivo que actúa. ¿Sí? Esta es una de las características también más importantes de este tipo de movimiento que es la vida. ¿Sí? Entonces, hay una oposición acá con lo transitivo, la acción que recae sobre otro. Cuando el agua cae sobre una superficie, la moja a una mesa, supóngase. Entonces, ahí la acción del agua termina recayendo sobre esa superficie, sobre otro ser, digamos, recae sobre sí mismo. En cambio, cuando yo como, cuando ingiero alimentos, la nutrición me da energías a mí. Digamos, esa acción recae sobre mí misma, sobre mí mismo, es intrínseca, ¿no? Cuando yo me muevo, me estoy moviendo a mí mismo. Entonces, el término de esa acción es que el término de esa acción es el mismo ser que actúa, ¿sí? Eh, y bueno, y a mayor grado de vida, de complejidad de la vida, es el mayor grado de inmanencia, ¿no? Las plantitas, por ejemplo, bueno, tienen la capacidad de nutrición, que es una acción inmanente, pero no pueden moverse, por ejemplo, o no tienen sensibilidad, ¿no? En cambio, los animales, que ya es un grado de vida más complejo y superior, tienen sensibilidad, tienen movimiento, y nosotros, que pertenecemos a un nivel de vida todavía más complejo, por ser seres eh, espiritualmente compuestos, tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de sentir a otro nivel, este, de vivir a otro nivel más, a nivel espiritual, corporal, y la inmanencia es todavía mucho mayor, ¿no? Es decir, tal vez la forma más clara de inmanencia es cuando nosotros pensamos. O sea, yo puedo realizar una acción sin que ni siquiera se me note exteriormente, digamos, estoy pensando hacia adentro y esa acción recae absolutamente sobre mí mismo, tan así que ni siquiera se percibe exteriormente, ¿no? Este, esto ya para los animales no es posible. Eh, Así que bueno, tenemos esto, ¿no? Recapitulando, porque por ahí son temas un poco complejos. Decimos entonces que la vida, ¿no? Tiene que ver con un tipo de movimiento. Decíamos que lo viviente se caracteriza por un movimiento espontáneo e intrínseco, ¿sí? En cuanto a su origen, es espontáneo, surge del mismo ser que actúa, más allá de que hay factores externos. Y en cuanto a su término, esta acción, lo propio, lo esencial de esta acción es que puede recaer sobre el mismo ente que actúa, ¿no? Y esto no lo vemos en los seres que no tienen vida. Bien, esto en cuanto a la vida, por decir algo en cuanto al problema de la vida. Ahora en cuanto a la naturaleza del ser vivo, ¿no? Es decir, ¿de qué principios metafísicos se constituye el ser vivo? Eh, Y entonces acá vamos a ver distintas corrientes de pensamiento, brevemente las vamos a mencionar, distintas líneas, ¿no? Distintas respuestas. En el siglo XIX, por ejemplo, se dio una respuesta que se conoce con el nombre de vitalismo, eh, que dice que las actividades del ser vivo, fíjense, ¿no? A nosotros nos suena raro, son ajenas a las leyes físicas y químicas, como si la vida fuera una realidad de un orden totalmente distinto, diverso a lo material, digamos. Entonces, está por fuera de las leyes de la física y de la química, ¿no? El ser vivo está constituido, dicen, por un principio vital que es inmaterial.
sin aclarar demasiado de qué se trata, ¿no? Eh, Ese principio vital es una sustancia distinta del cuerpo. eh, la materia, el cuerpo y la vida están yuxtapuestas. Yuxtapuesta es cuando una cosa está encima de otra, pero así como las dos manos, pero nada más, ¿no es cierto? No están compuestos, no forman una sola cosa, son simplemente dos cosas que están unidas, pero una sobre otra, digamos así, una al lado de la otra. Y en este vitalismo hay una fuerte influencia del dualismo cartesiano. Bueno, no sé también si tuvieron la oportunidad alguna vez de ver a Descartes, que habla de justamente de que el ser humano es cuerpo y cosa que piensa, digamos, ¿no? En realidad lo propio del ser humano es ser una cosa que piensa. El cuerpo es una red extensa, una cosa material, que es como una máquina de la cual el ser humano se sirve para actuar. En esto voy a hacer una... ¿Se acuerdan de la película Hombres de Negro? No sé si la vieron. Cuando ellos persiguen al cinturón de Orión, bueno, hay una parte que aparece un tipo que tiene adentro un extraterrestre que lo mueve así como si fuera una máquina, ¿no? Bueno, de alguna manera Descartes decía lo mismo, que la mente, la conciencia, el ser pensante, que es el hombre, usa el cuerpo como una máquina, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las respuestas, la del vitalismo. Por otro lado tenemos la respuesta del mecanicismo, ¿no? Que es todo lo contrario, dice, todo se reduce a leyes físico-químicas. La vida no es más que el resultado de la interacción de sustancias, de materia, de leyes físicas, de leyes químicas en acción, ¿no? Todo se explica mecánicamente, los movimientos, lo único que hay es movimiento y causa eficiente, ¿no? Es decir, la causa eficiente es aquella que hace la cosa, ¿no? Que hace una cosa. Y todo se explica desde ahí, no hay más que eso. Por supuesto, las funciones vitales que hablábamos antes, y inclusive los hechos psíquicos, del pensamiento, de la memoria, de la reflexión, etcétera, son mecánicos, químicos o eléctricos. Son fenómenos que se producen por mecánica, por química o, en último caso, como cuestiones eléctricas del cerebro. Esta es otra respuesta. En cuanto a los principios, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿de qué principios se constituye el ser vivo? De principios puramente materiales. En la otra respuesta del vitalismo decíamos de qué principio se constituye, de básicamente la vida, que es un principio inmaterial, vital, y del cuerpo, pero como dos cosas totalmente separadas. Y la tercera respuesta que podemos encontrar es la respuesta aristotélica, ¿no? Que acá está nombrado como vitalismo aristotélico, que va a lograr una síntesis entre estas dos, ¿no es cierto? Estamos haciendo, no es que el aristotelismo haya venido después, o sea, acá no hay una cuestión cronológica, ¿no? ¿Qué va a decir? Que los cuerpos efectivamente están sometidos a las leyes de la materia, evidentemente, ¿no? Sobre todo a la ley de gravedad. Con el paso de los años nos damos cuenta. Eh, pero hay en el ser vivo fenómenos que son irreductibles a las leyes, a las leyes de la materia, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo en la inmanencia de los actos que decíamos antes, ¿no? Eh, Esta propiedad de la vida, de ser un acto espontáneo y sobre todo inmanente, de poder recaer sobre el mismo ser que actúa, no se ajusta a las leyes de la materia porque hay una finalidad, ¿no? Eh, la física, la química, de alguna manera podemos decir, es ciega, son ciegas, no tienen una finalidad. Actúan justamente por ley. No, cuando algo cae al suelo, bueno, es el cumplimiento de una ley de gravedad, pero no hay una finalidad en eso, ¿no? En cambio, en los actos de la vida, eh, podemos ver que hay una finalidad en eso, y esa finalidad no puede ser explicada totalmente por las leyes de la física, de la química o las leyes de la materia en general, ¿no? Eh, para explicar esta finalidad es necesario entonces un principio interno de finalización, un principio vital, ¿no? Que es lo que vamos a llamar el alma inmaterial. ¿No? Tiene que ser inmaterial porque vemos que esta finalidad va más allá de lo material, ¿no? No se puede explicar con principios meramente materiales. Entonces,
si la finalidad va más allá de la material, el principio que genera esa finalidad también tiene que ser inmaterial. Este principio es lo que llamamos alma y que también entonces es un principio vital e inmaterial, ¿no? Eh, Eso. Entonces, el alma desde este punto de vista no es una sustancia separada del cuerpo. No es como decíamos antes, alguien que maneja la máquina, ¿no? No. Es una parte constitutiva del ser vivo. Está en compuesto con el alma. ¿eh? Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Y Aristóteles ofrece dos definiciones al menos de lo que es el alma, ¿no? La primera de ellas dice que el alma es el acto primero de un cuerpo que tiene la vida en potencia. Esta definición está enmarcada dentro de la teoría del acto y de la potencia aristotélica, que bueno, tampoco sé si la han visto alguna vez, pero bueno, por las dudas, eh, el acto se refiere a la perfección de ser, ¿no? Cuando decimos que algo está en acto o tiene el acto, es porque ya posee una determinada perfección. Por ejemplo, acá yo tengo los estuches de mis lentes, ¿no? Entonces, este estuche, por ejemplo, está en acto de ser azul, ya es azul, ¿no es cierto? Tiene esa perfección, ya la posee, entonces está en acto, ¿eh? Y decimos que está en potencia de, por ejemplo, ser amarillo. Yo mañana lo puedo pintar amarillo y se termina transformando en amarillo, en color amarillo. Entonces, la potencia es la capacidad de adquirir la perfección, ¿no? Este estuche tiene la capacidad de adquirir esa perfección del color amarillo, sí. Entonces está en potencia de ser amarillo, ¿no? O, no sé, bueno, ahora en este momento está a esta altura, está en acto de tener esa perfección y está en potencia de estar más abajo. Yo lo bajo y pasa del acto de la potencia al acto, ¿no? Pasó de estar en potencia, de estar más abajo, a estar efectivamente más abajo, ¿no? Bueno, eso es la teoría, así, dicho a lo guaso, del acto y la potencia, que se puede usar para explicar qué es el alma, porque eh, decimos entonces que el alma es el acto primero de un cuerpo que tiene la vida en potencia, ¿no? Eh, Acto primero quiere decir que constituye al ser, ¿eh? Que está en su misma constitución. A ver, un ejemplo gastronómico, ¿no? Cuando hacemos una torta, por ejemplo, la harina es un elemento que compone a la torta, está ahí mismo. Pero si después le ponemos roclet, no sé, la bañamos en chocolate, no sé, y se nota que el tema de la comida, eh, esos elementos, el rocle y demás, no están componiendo la torta. Yo los puedo sacar, me los puedo comer aparte y bueno, y la torta sigue estando ahí. En cambio, la harina ya está componiendo, ¿no? Entonces, eso sería el acto primero, esa perfección que ya está constituyendo al ser, ¿sí? Y el acto segundo supone al ser constituido, como decíamos recién. Son aquellas perfecciones que tienen las cosas, pero que ya suponen al ser constituido, ¿sí? Este, bueno, eso. Entonces, el alma, decimos que es acto primero porque confiere al cuerpo su perfección de ser vivo. El cuerpo está en potencia de tener vida, ¿sí? Es, esto no es cronológico, no es que Aristóteles dice que estaba el cuerpo así sobre una mesa y vino el alma, se le metió y de repente... No, es simplemente una explicación metafísica, ¿no? El cuerpo tiene la capacidad de alojar la vida, digamos así, de recibirla y de ser vivo. Tiene la capacidad de la perfección de la vida, ¿no? De estar vivo. Pero no se la da a sí mismo, sino que hay otro principio, que es un principio vital inmaterial, que es el alma, que le da esta perfección y lo constituye, y juntos constituyen un ser distinto, un ser nuevo, eh, que es justamente el ser vivo, ¿no? Entonces, el alma es el acto primero, porque constituye al ser, que le da la vida al cuerpo, ¿sí? Entre los dos compone al ser vivo, ¿no? Entonces, eh, el cuerpo es capaz de vivir porque posee organización, ¿sí? Eso también es propio de, como decíamos antes, de los cuerpos vivos, ¿no? De tener sus partes organizadas, ¿sí? Entonces, bueno,
esa es una definición del alma desde la teoría del acto y la potencia. El alma es el acto primero de un cuerpo que tiene la vida en potencia. ¿Eh? Y la segunda definición de Aristóteles habla de que el alma es la forma de un cuerpo organizado. ¿Sí? Acá el marco es otra teoría, es la teoría de la materia y de la forma. ¿Sí? Eh, entonces, también para explicarla brevemente, ¿no? La materia de un cuerpo es aquello de lo que el cuerpo está hecho, ¿no? Y la forma es aquello que hace que el cuerpo sea lo que es. ¿Eh? Entonces, fíjense que hay una infinidad de cosas hechas de madera, pero no son, todas esas cosas no son lo mismo. Hay puertas, mesas, sillas, adornos, en fin, un millón de cosas. ¿Y por qué varían si todos tienen la misma materia? Varían porque tienen una forma distinta, ¿no? Entonces, eh, en esta teoría, el alma pasa a ser, no es que pasa a ser, se considera el alma como la forma del cuerpo que es la materia. Entonces, la materia es potencia, es capacidad de recibir una perfección. Eh, aplicado al cuerpo, bueno, serían todos los elementos que componen el cuerpo, ¿no? Y la forma es el acto, es la perfección. Eh, entonces, la forma lo que hace es especificar la materia y la unifica, ¿no? Eh, es decir, fíjense que si yo me corto un brazo, ese brazo ya no va a ser parte de mi cuerpo, ¿no? Va a pasar a ser materia orgánica en descomposición, pero ya no va a estar vida, no va a estar viva, no va a ser parte de un cuerpo vivo. En cuanto que está unido a mi cuerpo, todo el cuerpo está unido por el alma, digamos así, que me hace ser lo que soy, un cuerpo vivo. Entonces, bueno, dos definiciones de alma del vitalismo aristotélico. Una es de la teoría del acto y la potencia. Decimos que el alma es el acto primero de un cuerpo que tiene la vida en potencia. Y la segunda, desde la teoría de la materia y la forma, o de la teoría ilemórfica, el mismo, perdón, decimos que el alma es la forma de un cuerpo organizado. En cuanto que a la materia cuerpo, el alma entra en composición, digamos, la materia y la forma siempre se componen para formar un ente, no son dos elementos separados, sino que están unidos, compuestos, forman una sola cosa, pero uno es receptivo y el otro aporta la perfección, ¿no? En este caso el alma es la forma y aporta la perfección de la vida. Bueno, vayan anotando si tienen dudas y las vamos compartiendo, ¿no? Son temas un poco complicados todos estos. En cuanto al origen de la vida, también acá tenemos tres hipótesis, ¿no? ¿De dónde proviene la vida? ¿De dónde surge? También es una pregunta importante que se hace la psicología filosófica, la antropología filosófica, porque dice, bueno, si la vida es nuestro, ¿de dónde viene la vida, ¿no? Si es lo que estamos estudiando, ¿de dónde viene? Entonces, acá también tenemos tres hipótesis, tres respuestas. La primera es la teoría de la generación espontánea. ¿Eh? Es una tesis materialista que va a decir que la vida es la consecuencia de la organización de la materia. ¿Sí? Es como que, bueno, las cosas se fueron organizando de una manera y llegado un momento, cuando la organización adquirió determinadas características, dio paso a la vida, ¿no? Entonces, la vida aparece acá como, mejor dicho, la organización es consecuencia de causas y condiciones físicas. Es decir, todo ese complejísimo orden que logró la materia es nada más que la consecuencia de cuestiones físicas, de leyes físicas, ¿no es cierto?, de causas físicas y condiciones materiales, nada más, ¿no? Entonces, la vida surgió cuando la evolución generó las condiciones necesarias. ¿Eh? Algunos dicen un caldo donde había agua, distintas materias, carbono, nitrógeno, no sé qué más, cayó un rayo, dio la energía, dio el calor, y de esa combinación de causas materiales surge la vida. Eso sería así. ¿Cuál es la crítica metafísica que podemos hacer a esta postura, no? Por un lado hay un principio que dice que lo más perfecto, lo más complejo, no puede salir de lo menos. Entonces, la vida, que es una perfección mayor,
a lo no vivo, digamos así, no puede venir así nomás de lo no vivo, de la materia inerte, de la materia sin vida, ¿no? Porque esa materia inerte no tiene en sí la perfección para generar algo superior, digamos, ¿no? Entonces, es metafísicamente imposible que de la materia, de la mera materia y nada más, haya surgido la vida, porque la vida es una realidad de un orden superior, digamos, así, ¿no? De una perfección mayor. ¿eh? Entonces, lo más no puede salir de lo menos, ¿no? Y por otro lado, si se rechaza esta posición, eh, si se restringe la generación del ser vivo a la sola intervención de factores químicos y físicos, ¿no? Sin la necesidad de una inteligencia. Es decir, se la rechaza en cuanto que se la rechaza si no supone la intervención de ningún tipo de inteligencia o de un ordenador exterior a la materia. Si se intenta aplicar el origen de la vida solamente a partir de la materia, metafísicamente hay que rechazarla, digamos, ¿no? Pero, pero si se admite la intervención de un principio, de una inteligencia, de alguien que ordena la materia, entonces la teoría tiene otro color. Otra teoría es la teoría de la preexistencia, ¿no? Que dice que la vida es una realidad indeterminada, ¿no? Anterior a los seres vivos inclusive, ¿no? Como una especie de energía que ya existía en el universo, inclusive antes de los seres vivos, ¿no? Va a definir la vida como un movimiento, un impulso, un brotar espontáneo, y la materia es la recaída de este movimiento. Es como si este movimiento hubiera decaído, recaído en menos perfección, y de esa recaída surgiría la materia, ¿no? Y los seres vivos vendrían a ser el resultado del encuentro de estos dos movimientos opuestos, ¿no? De la vida, que es bullir, que es fluir, que es energía, que es brotar espontáneo, y de la materia, que es cuando ese movimiento se cae, digamos, este, y bueno, y es contrario, son dos movimientos contrarios. Los seres vivos serían entonces el resultado del encuentro de estos movimientos opuestos. ¿Qué crítica se le puede hacer? Bueno, que un representante de esta teoría dice que es Bergson, afirma que no hay ser, sino que solo hay movimiento, no hay seres en sí mismos, sino que lo que hay solamente son movimientos. Pero sin ser no hay movimiento, sino apariciones inconexas, ¿no? Como destellos, ¿no? Si no hay un ser que actúe como un denominador de todos los movimientos, eso que vemos no son movimientos, son destellos. ¿eh? Lo que, por ejemplo, si me ven a mí, yo me estoy moviendo, yo muevo las manos, hablo, pero en todo momento ustedes identifican todos esos movimientos son movimientos míos. Entonces, esa es la idea de movimiento justamente. Si ustedes lo que vieran serían solamente un movimiento de mano, una palabra que suena, en fin, serían destellos, serían situaciones aisladas, pero no movimientos, ¿no? Entonces, por otro lado, no parece posible el encuentro de estas fuerzas opuestas sin que se anulen o se absorban una a la otra, ¿no? Vieron que en matemática, eh, bueno, yo estudié filosofía, pero el encuentro de los signos opuestos tienden a anularse entre sí. ¿no? 5 menos 5 es 0. Entonces, o bien que estas fuerzas prevalezcan una sobre otra, ¿no? El autor, Bernot, va a decir que esta postura es pura poesía, digamos, en realidad no tiene ni pie ni cabeza. Este, es pura imaginación. Y finalmente, la tercera teoría es la teoría de la creación. O sea, ¿cuál es el origen de la vida? Bueno, la vida fue creada por un ser superior, preexistente, al cual llamamos Dios, ¿no? Este, por un lado, Dios, el universo proporciona todas las condiciones materiales necesarias que también tienen que estar, no es que lo material no es necesario. Y en este marco, la evolución que decíamos antes es razonable siempre que se admita la intervención de la inteligencia divina que dirige el proceso. ¿sí? Entonces, en este marco sí podemos admitir los postulados
de la primera visión, pero siempre y cuando podamos aceptar o reconocer que es necesaria la intervención de un ser, Dios, que actúa y dirige esta evolución, ¿no es cierto? Y que genera la perfección de la vida. Pero fíjense que inclusive con la teoría de la evolución, en este marco aceptando a Dios, el hombre también queda excluido, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre ya presenta un nivel de vida todavía más complejo y más perfecto, que es el nivel de vida espiritual. Entonces, la evolución tampoco termina de explicar por sí misma la aparición del hombre, ¿no? Del ser racional. En ese caso, no puede ser un producto de la mera evolución y es necesaria la intervención directa de Dios en la creación del alma espiritual. Es decir, el alma espiritual no puede surgir de la evolución de la materia, ¿no? Eh, Así que bueno, esas son las tres teorías que va a nombrar el autor en cuanto al origen de la vida. Y finalmente, y para ir terminando, algunas palabritas con respecto a la vida vegetativa, de la cual no hemos dicho nada, pero que también, ¿por qué viene esto? Porque él se acuerda que decía que la psicología, digamos así, el estudio de la vida y por lo tanto también está la vida vegetativa dentro de este campo, ¿no? Entonces, simplemente 4 afirmaciones. Por un lado, algo obvio, el vegetal es un ser vivo, no nos cabe ninguna duda, pero algo que por ahí nos puede sorprender un poco, si es un ser vivo, también tenemos que admitir en él la presencia de un principio inmaterial que le dé la vida, digamos, y que es el alma. Entonces, también en los vegetales admitimos la presencia de un alma inmaterial, pero es un alma inmaterial que no es espiritual, ¿eh? Entonces, eh, ¿por qué? Lo espiritual es un ser cuya existencia no depende de la materia. Esto nos llevaría a otra clase, digamos, pero bueno, en el caso del ser humano vemos que somos capaces de realizar acciones que van más allá de la materia, que no dependen directamente de la materia, ¿no? En cambio, eso es lo espiritual. En cambio, todas las operaciones de los vegetales son materiales, ¿no? En este sentido, no vemos que tengan en ellos un alma espiritual, sino simplemente inmaterial. Por lo tanto, el alma vegetal no es subsistente, ¿eh? No puede existir sin la materia, ¿eh? Esto es consecuencia de lo anterior y quiere decir que deja de existir el alma cuando el cuerpo se desorganiza. No puede sobrevivir a ese cambio, ¿no? Cuando el cuerpo se desorganiza, el alma vegetal deja de existir y esto nos conduce a aceptar la existencia a un nivel intermedio entre la pura materia y el espíritu, ¿no? La pura materia, que sería la materia inerte, y el espíritu, que seríamos nosotros, o espíritus superiores. Hay un nivel intermedio que es la de las almas inmateriales, ¿no? Hay un nivel que es inmaterial sin ser espiritual, ¿no? Que está presente eh, en los vegetales y también en los animales. Bueno, estimados, ha sido largo y tal vez un poco denso, así que nada, les recomiendo que hagan sus preguntas y que las compartamos en el grupo para recapitular, para hacer un poco de repetición y ver qué vimos hoy. A grandes rasgos, hablamos de la vida, tratamos de definir la vida desde distintos puntos de vista. eh, Sobre todo nos detuvimos en la explicación de la vida como un acto espontáneo e inmanente, que quiere decir cada una de estas cosas. Eh, Hablamos también de la naturaleza del ser vivo y de los principios metafísicos que la constituyen, distintas visiones. Sobre todo nos detuvimos en la visión del vitalismo aristotélico y de la definición del alma del acto y la potencia, y la definición del alma de la teoría de la materia y de la forma. También hablamos del origen de la vida, también ahí vimos 3 posturas distintas: la teoría de la generación espontánea, de la preexistencia y de la creación, y finalmente algunas palabritas con respecto a la vida vegetativa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco el acompañamiento y la paciencia. Vamos a dejar acá. Ya saben, cualquier duda, no dejen de consultarla y de compartirla en el grupo, así la podemos ir evacuando entre todos.
Bueno, fuerte abrazo, a seguir adelante y estoy a disposición. Saludos.